Hola, en este video analizaremos las funciones trigonométricas. Especialmente vamos a resolver problemas con funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas, para poder ser resueltas, debemos conocer al menos dos elementos del triángulo rectángulo. Recordemos que los elementos son el ángulo, su cateto opuesto, que es el que se encuentra frente a él, en este caso el color naranja, el cateto adyacente, el de color verde, que se encuentra a un lado, y la hipotenusa, que siempre será el lado más largo y se encuentra frente al ángulo recto. Recordemos las relaciones de las funciones trigonométricas que vimos anteriormente, donde el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente y las inversas en las cuales se cambian los valores. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora analizaremos el ejemplo número 1. En este caso, vamos a leer el problema donde dice: la rampa para subir un automóvil tiene una longitud horizontal de 1.8 metros y una altura de 0.45 metros. Indica el ángulo de inclinación de la rampa con respecto al suelo. Veamos el esquema que tenemos aquí. En este caso, conocemos el cateto opuesto, que sería la altura, conocemos el cateto adyacente, que sería la base, y nos interesaría encontrar este ángulo que se encuentra aquí. Teniendo este esquema, vamos a ubicar nuestros datos. Cateto opuesto es igual a 0.45, cateto adyacente es igual a 1.8, mi ángulo sería el que se encuentra en la base, porque estamos hablando con respecto al suelo para encontrar ese ángulo de inclinación. ¿Qué función trigonométrica tiene ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. De aquí vamos a despejar el ángulo. La tangente vamos a quitarla y vamos a pasarla de otro lado con su función inversa, que sería arco tangente o tangente a la menos 1. Sustituimos únicamente, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 0.45, entre 1.8, que es el cateto opuesto. Realizamos primero la división, que nos da 0.25, y realizamos la función trigonométrica, que sería 14.0362, el ángulo de inclinación de esta rampa. En el ejemplo 2, realizaremos el siguiente. Un avión despega con un ángulo de inclinación de 35 grados. Indica su desplazamiento en el aire cuando alcanza 300 metros de altura. El esquema que tenemos la altura, tenemos el ángulo, por lo tanto tendríamos el cateto opuesto y me haría falta la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica tiene esto? Vamos a resolverlo. Mis datos es cateto opuesto, mi ángulo 35, mi hipotenusa. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí despejaremos. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. El seno está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. Sustituimos. El cateto opuesto es igual a 300 metros, que es la altura, entre el seno de 35 grados. Resolvemos el seno, que nos daría 0.5735, y la división nos daría 523.1037. Por tanto, la altura recorrida, la distancia recorrida por el avión en el aire, que sería igual a la hipotenusa, es de 523.10 metros. En este ejemplo 3, ahora, un arquero le dispara a un objeto que se encuentra a 100 metros de altura y lo ve con un ángulo de inclinación de 40 grados. ¿Qué distancia horizontal recorre la flecha? Veamos el esquema. Tengo un ángulo de 40 grados, tenemos un objeto que se encuentra a 100 metros de altura, me interesa saber cuál es la distancia horizontal a la que se encuentra con respecto a ese objeto. Entonces conoceríamos cateto opuesto, me haría falta mi cateto adyacente y tengo mi ángulo. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo? Efectivamente, la tangente. Mis datos, entonces, sería cateto opuesto 100 metros, el ángulo 40 grados y el cateto adyacente es el que estamos encontrando. Mi tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, de aquí vamos a despejar el cateto adyacente, está dividiendo, pasa multiplicando y la tangente pasará dividiendo. Por tal motivo, el cateto adyacente será igual a 100 entre tangente de 40
Mi cateto adyacente es igual a 100 entre 0.8390, que es la tangente de 40, y al hacer la división, mi cateto adyacente es de 119.1895 metros. Por tanto, la distancia entre el arquero y el objeto de forma horizontal es de 119.1895 metros. En el ejemplo número 4, un cañón dispara una bala con un ángulo de inclinación de 50 grados. Sin considerar la gravedad, indica la distancia que recorre la bala en el aire si horizontalmente recorre 400 metros. Veamos el ejemplo o el esquema. Tenemos en este caso el ángulo, tengo la distancia horizontal que recorre 400 metros. Lo que me están pidiendo es que calcule la distancia que recorre la bala en el aire, que en este caso sería mi hipotenusa. Hagamos el triángulo. Entonces tendría la hipotenusa que me hace falta, el cateto adyacente y el ángulo. ¿Qué función trigonométrica tiene estos elementos? Efectivamente, el coseno. Entonces mis datos es igual a 400 metros, el ángulo 50 grados y la hipotenusa la que vamos a encontrar. Despejaremos la hipotenusa, entonces está dividiendo, pasa multiplicando y el coseno pasa dividiendo. Hipotenusa es igual a 400 entre coseno de 50, 400 entre 0.6420 y es igual a 62.37 metros, que sería lo que recorre la bala en el aire. La bala recorre en el aire 622.37 metros. Ejemplo 5. Un poste de luz se une desde su punto más alto al suelo con un cable de 8 metros. Indica la altura del poste y la distancia de la base del poste a la unión del cable con el suelo. Hagamos el esquema. Tengo mi poste que mide, es lo que vamos a encontrar. En este caso tenemos la medida del cable, que es 8 metros, y conocemos el ángulo de 30 grados. Entonces necesitaría cateto opuesto, conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo? En este caso sería el seno. Y si utilizáramos los bajos sería tangente. Vamos a ver. Entonces primero iniciaríamos con el seno. La hipotenusa es de 8 metros, el ángulo de 30 grados y aquí voy a asustar dos cosas. Para encontrar el cateto opuesto utilizaré el seno. La hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando y ya con eso tendríamos cateto opuesto igual a hipotenusa por seno del ángulo. Hacemos la operación con esto, cateto opuesto igual a 8 metros por seno de 30, que sería 0.5, y el cateto opuesto o la altura de este poste es igual a 4 metros. Si conozco ya el cateto opuesto, ya puedo encontrar algún otro elemento. Vamos a buscar ahora el coseno. El coseno es igual al cateto adyacente, que no conozco, sobre la hipotenusa, que es 8 metros. Entonces, conozco la hipotenusa y el ángulo, vamos a despejar el cateto adyacente. Entonces sería, el cateto adyacente se va a eliminar, se va a despejar, la hipotenusa está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Sustituimos, que sería 8 por el coseno de 30 y nos daría 6.9282 metros. Entonces, la altura del poste es de 4 metros y la distancia del poste a donde se une, estamos hablando de 6.92 metros. Gracias por tu atención. Ahora realiza tu actividad señalada.